Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a El Coven de las 3 M's. Estamos de regreso, una nueva historia, un nuevo caso, un nuevo maquillaje. Lo primero que quiero hacer, y esto se los digo desde el fondo de mi corazón, es que necesito, señores, el apoyo de todos ustedes. Al inicio de haber creado este proyecto, es como que por mucho tiempo, obviamente, yo estuve con el canal que no era monetizable porque tenías que tener ciertos requisitos que cumplir. Una vez que los cumplí, ya me dejaron monetizar. Pero al parecer, como ya la creatividad va en aumento, o sea, el número de videos que hay en el canal, eso parece que de cierta forma ha despertado un poco de atención en el algoritmo de YouTube. Y la realidad es, mis amores, que la mayoría de los videos que tengo en el canal los han quitado como actos para monetización. Lo que significa que estoy maquillándome, grabando, editando y subiendo contenido por gusto. Porque al final del día esto es un trabajo. También uno come de aquí para ver qué pasa con toda esta situación. Y hasta que podamos encontrar una vía de que YouTube no me descubra algo en el video y me lo quite en el sentido del derecho a monetización, les quiero pedir de todo corazón que consideren la membresía en el canal, con la cual a cambio van a recibir beneficios exclusivos. Voy a hacer casos que ustedes como miembros de la comunidad me pidan. Encima de eso también vamos a crear un grupo privado solo para nosotros en Telegram y también una sala en Discord. Y en estos lugares, obviamente, no solamente vamos a estar conversando, sino también podemos ver documentales o cualquier tipo de material relacionado con casos, todos juntos en grupo. Podemos compartir imágenes, audios, videos, comentar sobre ciertos casos que ya han sido subidos en el canal o que otro creador quizás tiene. Entonces consideren de verdad de corazón la suscripción, se los voy a agradecer muchísimo para la membresía, ya que la verdad es bien triste lo que YouTube está haciendo con los videos. Obviamente yo estoy reclamando, yo estoy luchando fuertemente contra ellos para que me permitan la monetización, pero como soy un canal pequeño que no tiene muchas vistas aún, pues ellos se toman más tiempo en revisar el contenido una vez que yo hago la solicitud. Pero bueno, ya vamos a dejar el lagrimeo y vamos a comenzar con el tema de hoy. Y este es un caso que muchos de ustedes me han estado pidiendo y se trata el caso de Josué, como se le conoce, que en realidad no es más que el icónico programa de radio La Mano Peluda, bajo la conducción de Juan Ramón Sáenz, quien recibiera una llamada por parte de un joven, según él, haciéndose llamar Josué, y el caso tuvo tanta repercusión que se convirtió en uno de los más populares y conocidos de este programa de radio. Encima de eso, creo que es el más popular, el más viral, el que más ha podido trascender a través de los años, siendo este probablemente el episodio más icónico de toda la saga de lo que es La Mano Peluda. Pero bueno, vamos entonces a adentrarnos en este caso. También una de las razones por las que lo estoy tocando hoy es que recientemente ha fallecido el conductor original que tuvo este programa. Creo que fue en mayo de este 2021 que el señor fallece, y con el fallecimiento de él, pues todo esto trae de vuelta todo el misterioso deceso de Juan Ramón Sáenz, quien tomara parte en el programa, no en sus inicios, pero sí fue quien más lo popularizó. Así que si ustedes quieren conocer todo esto del caso Josué, no se vayan porque comenzamos inmediatamente. Tal como les dije en la presentación, el 31 de mayo de este 2021 se dio a conocer el fallecimiento de Rubén García Castillo. Este señor fue el locutor fundador de La Mano Peluda, fue el primero que tuvo el programa. Y la noticia hizo resurgir el macabro mito que envolvió el deceso de Juan Ramón Sáenz. El otro emblemático locutor
de este popular programa radiofónico. Para los seguidores de Hueso Colorado del programa, esto ha sido de verdad una noticia muy triste porque todos recuerdan a este señor. La primera emisión del programa fue el 13 de agosto del año de 1995 y le costó muy poco trabajo convertirse en uno de los preferidos de la radioaudiencia, ya que este contenido se conoce que es muy consumido por nuestra cultura, por nuestros países. ¿Quién no adora una buena historia de terror? Y eso le garantizó al programa un éxito y así se mantuvo por muchos años hasta que llega a tener esta etapa icónica, esta etapa nunca antes vista, una vez que la locución la comienza a tomar Juan Ramón Sáenz. Y ahí ya es cuando el programa se catapulta, no digamos solamente como uno de los más populares de toda la radio en general, sino que era el mejor, el favorito, el preferido y el más conocido, casi que mundialmente, de los que existían que tocaban todo esto de temática paranormal. Pero ¿quién era Juan Ramón Sáenz? Este locutor nace en Ciudad de México el 19 de octubre del año de 1962. Pero no solo se desenvolvió en lo que fue el mundo de la locución, aunque fue por lo que más tuvo fama, sobre todo en La Mano Peluda. Inició sus estudios en el Instituto Juventud en Ciudad de México. Posteriormente, él estudia licenciatura en Derecho en la Universidad del Valle de México en el periodo de 1980 a 1984. Al finalizar su carrera, él se especializó en criminología y trabajó durante 2 años en la Procuraduría General de la República. En el año de 1986 fue productor del programa de radio Modesto High School en la ciudad de Modesto, en el estado de California, aquí en los Estados Unidos de América. También fue productor general de FM de 1992 a 1994. En el 95, cuando se crea La Mano Peluda, pues el primer conductor que hubo fue el señor que les mencioné al inicio, que lamentablemente recientemente perdió la vida. Pero resulta que aunque al programa le iba muy bien, se dice de que a este señor es como que él respetaba todo ese contenido y de cierta manera le daba hasta miedo hacer el programa, como que él sentía que lo drenaba mucho, sobre todo enérgicamente, al punto que llega un momento como que ya él no quiere hacer más el programa. Para ese momento ya Juan Ramón era parte del equipo de realización de La Mano Peluda, específicamente en el área de lo que era la producción del programa. Y ya una vez que Rubén García Castillo está consciente de que se va a ir, que no quiere seguir por todas estas pesadillas y toda esta locura, él decide que va a preparar a Juan Ramón Sáenz para que se quede con el programa una vez que él se vaya. Para lo cual él tuvo que entrenar a Juan Ramón, ya que en este tema de lo paranormal él no tenía mucho conocimiento, sobre todo porque su más reciente trabajo en la radio había sido en un programa literal que lo que ponía era música de salsa. Entonces, mientras Rubén García iba preparando a Juan Ramón, ya él había salido del micrófono, pero sí seguía dentro del equipo de producción. Por eso, porque él quería seguir trabajando en el programa al mismo tiempo que preparaba a Juan Ramón, y mientras todo eso ocurría hubo un segundo locutor. Así es como Marco Antonio Silva toma entonces el trabajo para conducir el enigmático programa. Por su parte, Rubén García en el 2000 ahí sí ya abandona totalmente todo lo que tiene que ver con La Mano Peluda, ya que recibe una propuesta de trabajo en otro programa que le pareció muy interesante y era algo que de verdad le gustaría hacer. Pero resulta que este segundo locutor, Marco Antonio Silva, en el año de 2001, él se va a trabajar con Maxine Buxay, que si ustedes son mexicanos, seguro que saben perfectamente quién es, porque es una personalidad también de los medios muy grande dentro de la cultura popular mexicana. Y es ahí cuando entonces ya Sáenz finalmente se queda con la conducción, siendo él el tercer locutor
de este show. Y así llegamos al momento en el que todo se pone turbio, y es el año de 2002. Obviamente, como ustedes se podrán imaginar, esto era un programa de radio que salía todos los días de la semana, de lunes a viernes. No todos los días habían programas buenos con relatos que asustaran tanto a la gente, como mismo había días que habían relatos que dejaban a todo el mundo con los pelos de punta. La veracidad de todos ellos, cuestionable, porque al final del día eran personas que llamaban por teléfono para contar sus historias, de las cuales muchas probablemente hayan sido ciertas, pero como sucede en todo este mundo, también nadie quita que muchas, probablemente la mayoría, hayan sido también falsas, historias creadas por mentes fantasiosas. Pero fueran ya reales o inventadas, al programa le iba bien y se cumplía el objetivo principal, que era mantener al público interesado, en tensión, pero ningún caso fue tan mediático, fue tan popular o marcó más al programa como el que vamos a conocer a continuación, y es el caso Josué, el cual se dio un año después de Juan Ramón Sáenz haber tomado la locución del programa. Recuerden que él la toma en el 2001 y este caso sucede en el 2002. Una noche, en un programa como otro cualquiera, Sáenz recibe la llamada de un joven que se hace identificar como Josué, nombre que obviamente no es el real de él. Él solo lo utilizó para proteger su identidad. Y entonces este joven Josué, que llama desde Estados Unidos, a pesar de que el programa se grababa, se hacía, se producía en México, pero como se escuchaba internacionalmente, pues este tal Josué, él llama desde Estados Unidos de América. Esa noche en particular, junto con Juan Ramón Sáenz, en la cabina se encontraba también un cura, un padre. Y así atentos, ellos comienzan a escuchar el relato de Josué Velázquez, el cual cuenta de que está muy asustado, ya que a cambio de recibir beneficios económicos, él había hecho un pacto con el diablo. La razón por la que Josué llama es porque él se encontraba muy desesperado, ya que él temía porque en algún momento o bien quedara poseído por una de estas entidades con las que él había hecho el acuerdo, o estas últimas intentaran quitarle la vida. Para ponernos en contexto, él cuenta que él tenía una situación económica difícil en el momento de los hechos, a pesar de no venir de una familia pobre, y que a quien primero él acudió fue a Dios, pero que nuestro Señor Todopoderoso no lo había escuchado, y él, buscando alternativas, entonces decide probar con entes oscuros, con demonios, con el diablo. Así es como una noche él hace una invocación después de haber buscado mecanismos que le permitieran contactar con entes del otro mundo, y él solicita la presencia específicamente del diablo o de cualquier otro demonio que pudiera venir en su ayuda. Y al parecer el conjuro funcionó, porque una vez de que Josué lo termina, él narra que a él se le presenta un hombre muy delgado, de piel negra, muy tétrico, y Josué es como que se asusta y le dice al hombre: ¿quién es usted? ¿Qué hace aquí? ¿De dónde ha salido? Y el hombre le responde: ¿acaso no me llamaste? ¿Acaso no me convocaste? ¿Acaso no necesitas de mi ayuda? Y fue cuando Josué entendió que lo que tenía ante sus ojos, aunque de cierta forma en un aspecto humanoide, era en realidad la ayuda demoníaca que él tanto había solicitado. Este ente le dice a Josué que lo va a ayudar, pero que a cambio él tiene que hacer un sacrificio para él poder obtener todos esos beneficios económicos y todos esos lujos que él tanto anhela. Y para lograrlo, el ente le dice que va a tener que entregar una vida. Josué, que estaba más que decidido por ser rico, por tener dinero, por tener lujos, comienza así a jugar como una especie de ruleta rusa, como para decidir cuál era el alma que él iba a entregar, a dar en esta ofrenda. Él primeramente dice: mi madre no, porque bueno, o sea,
por ella prácticamente estoy haciendo todo esto, tampoco a mis hermanos porque son muy jóvenes y no lo merecen. Y él decide que entonces a quien va a asesinar para poder obtener la ayuda del demonio es a su abuela, porque a su manera de pensar él consideraba de que ya la señora estaba mayor, había vivido, había ya hecho de todo, y que de todas formas eventualmente tarde o temprano ella moriría. Les recuerdo, señores, que todo esto estaba saliendo en vivo, ok, nunca perdamos ese punto. Todo esto estaba pasando en vivo. Una vez que decide que a quien va a sacrificar es a su abuela, él procede a matarla y a hacerle todo lo que este ente le pidió, porque no fue matarla y ya, no, el ente le pidió cosas muy específicas que Josué tenía que hacerle al cuerpo de su abuela. Y así Josué lo hizo, pero para sorpresa de él, al otro día, si bien la señora sí había fallecido, no mostraba ningún signo de maltrato, de violencia, y mucho menos de las cosas atroces que realmente Josué le había hecho, aunque él nunca llegó a decir exactamente qué fue, pero podemos imaginarnos que fue algo bien grotesco. Y una vez que él entonces pues cumple con la tarea, como el trabajo estaba hecho, llegaba la hora de la recompensa. Y así es como Josué comienza a recibir alrededor de unos $15,000 diarios para que él pudiera vivir esta vida que tanto deseaba. Pero había una condición: el dinero, a como diera lugar, él lo tenía que gastar en el día, durante ese día. El dinero cada mañana, alrededor de las 5, ya es como que aparecía de la nada. Josué se despertaba y ya el dinero estaba ahí sin él saber ni cómo había llegado. Él decía que él lo sacaba de una caja fuerte que él tenía, la cual él abría, y apenas él la abría, pues ya ahí estaba el dinero. Pero el dinero, él tenía que gastarlo ese día. Incluso él hizo pruebas de no utilizarlo todo en un día, y ante sus ojos él veía cómo el dinero se deshacía y terminaba convirtiéndose casi como en una especie de carbón. Comenzó a obtener lujos, desde prendas hasta autos, obviamente también propiedades, y nada, darle una buena vida a su mamá, a sus hermanos y obviamente para él también. Pero llega un momento en el que él se caga en los pantalones, porque las cosas comienzan a tornarse un poco turbias, ya que muchos demonios empezaron a acosarlo constantemente y el chico no vivía en paz y además les tenía mucho miedo. De hecho, durante la llamada se escucha unas voces bien creepy, así como también él narra que hay una mujer que lo está mirando constantemente, la cual es muy blanca, muy pálida, que está vestida todo de negro, y que él cree que ella no tiene pies porque luce como si la doña estuviera flotando en el aire. Y me asusta porque me dicen que yo pronto voy a morir, y yo no quiero morir. Yo quiero que ustedes me ayuden porque yo tengo pánico. Yo estoy joven y no quiero morir, no quiero que estos demonios me lleven. Y así en la llamada Josué comienza a ser atacado. Juan Ramón Sáenz intenta interceder, así como también el padre que estaba en el estudio. Y los ratings estaban disparados por el cielo. Él también dice tener miedo porque él cree que el mismísimo diablo lo está como que obligando a hacer cosas malas. Él incluso asegura en la llamada que todos estos entes querían muertos a Juan Ramón Sáenz, aunque Josué se encargaba de aclarar que eso no era lo que él quería, que él para nada quería hacerle daño al locutor ni nada por el estilo, pero que los entes sí querían llevarle la vida al conductor. Y ahí estaba la atmósfera perfecta creada. Tenemos a Josué totalmente atemorizado, dando gritos, casi llorando. Encima de eso se llegan a escuchar todas estas voces, las cuales eran de un tono de voz como muy grave. También se escuchaban como especie de gruñidos, un poco como que distorsionados, carcajadas, que si pudiéramos describirlas, más bien eran como que de un tipo burlón, eran como carcajadas burlonas.
las cuales se resistían a las palabras de este predicador cristiano que estaba en el estudio con Juan Ramón. Este mismo predicador le imploraba a Josué que por favor que orara con fe, que orara, que pidiera, que implorara, que no tuviera miedo y que no parara de orar bajo ninguna circunstancia, y que no se preocupara que él le iba a estar apoyando desde el estudio. De todas formas, por muchos ratos Josué, quizás por el nervio, se callaba totalmente, por lo que entonces desde la cabina el cristiano era el que seguía orando por sí solo, tratando de salvar a Josué, hasta que llega un momento que la llamada se cae. No hubo forma que pudieran volver a contactar en ese momento con el joven. Se supo que incluso se mandó un equipo de investigación, pero es como que nunca pudieron dar con él. Pero al cabo del tiempo es como que Juan Ramón Sáenz vuelve a entrar en contacto con Josué. Es como que de cierta manera ellos crearon una especie de relación. Quizás Juan Ramón sintió empatía, sintió como que un poco de apego al chico y le interesaba mucho su caso, le interesaba mucho su vida. Y sin presencia de cámaras o micrófonos, por un tiempo sí se conoce que hubo comunicación privada entre Juan Ramón y Josué Velázquez. De todas formas, lo que pasó ese día en esa transmisión sí marcó definitivamente al menos la parte profesional de lo que era la vida de Juan Ramón Sáenz. Les recuerdo que esta llamada ocurre en el año del 2002 y por muchos años todos los proyectos que Juan Ramón hiciera terminaban en el fracaso. Es como que de cierta manera se pudiera decir que quizás había alguna especie de fuerza que estaba ya, por decirlo de alguna forma, posándose encima del conductor, que no lo ayudaba, se pudiese decir, a estar en paz, a estar en calma y mucho menos a triunfar en el aspecto profesional. Para el año de 2004, Juan Ramón Sáenz intenta llevar un programa a la televisión bajo el nombre Escalofrío, que se iba a transmitir por TV Azteca, otra conocida televisora mexicana, y otro programa bajo el nombre de Aquí se respira el miedo en el canal Infinito, que en estos momentos ya es un canal extinto, es un canal que cerró, que ya no existe. Y a pesar de que Juan Ramón puso todo su empeño, los dos proyectos fueron un fracaso total. Por más que el locutor brillara, de todas formas, la edición, la producción y hasta los mismos directores no estaban haciendo un buen trabajo con el contenido del programa, lo que llevó a que la mala calidad de estos, pues obviamente provocara unos niveles de audiencia muy bajos y eventualmente terminaron ambos programas cancelados. Luego Juan Ramón Sáenz hacía conferencias de la mano de Coco Representaciones, pero dado al alto precio del mismo también fue cancelado. Como pueden ver, es como que había algo que no quería de que el locutor triunfara, que siguiera con sus éxitos. Para el año del 2005, Juan Ramón Sáenz estuvo en algunos especiales de televisión, obviamente de temática de fantasmas, porque era por lo que él ya se había logrado hacer popular, y estos eran pasados en el programa Hoy de Televisa, así como también en el matutino Cada Mañana y después Venga la Alegría de TV Azteca. Pero ojo, esto eran, vuelvo y repito, apariciones especiales, llamados esporádicos, que si bien eran oportunidades de trabajo y presencia en los medios, no se podía comparar para lo que realmente este locutor merecía por lo profesional y lo preparado que estaba. Para el año de 2011, él comienza a hacer planes de una nueva sesión en el programa Extra Normal 12. Que si ustedes no lo han visto, se los recomiendo porque a mí me encanta. Mi amor, yo ese programa lo veía y en Cuba, sin tener ni siquiera cable ni manera, pero yo no sé cómo, yo recibí el contenido. Y desde Cuba yo siempre, desde chiquitica, sí, fanática de Extra Normal. Este programa, que se pasaba por TV Azteca, solo pudo contar en 2 ocasiones con la presencia de Juan Ramón Sáenz. Él mismo también incursionó en el mundo de la literatura y se conoce que llegó a escribir un total de 5 libros, los cuales eran de hecho bastante interesantes y los invito a que los busquen porque vale la pena leerlos. Y
Y estos son las historias ocultas de La Mano Peluda, Aquí se respira el miedo, Tábata, una bruja verdadera, Posesiones demoníacas y el quinto y último, que se llamó 2012, Las profecías del fin del mundo. Y en el momento que él comienza a preparar el proyecto con Extranormal, debido a que todo este tema del caso Josué de La Mano Peluda había tenido tanta repercusión, la producción del programa le propone a Juan Ramón, que como se acerca el 10º aniversario de aquel momento tan icónico, que qué le parecía a él si trataban de hacer como un follow-up, como un seguimiento a toda esa historia y ver, pues en estos 10 años, qué había sido de la vida de Josué, las cosas que habían pasado, cómo había seguido todo. Lo que la producción no sabía es que Juan Ramón todo ese tiempo había estado en contacto con Josué. Y ante la propuesta de la televisora y del programa como tal, pues él obviamente estuvo de acuerdo. Y el equipo de realización prepara entonces la entrevista. Obviamente Juan Ramón sabía perfectamente cómo comunicarse con Josué. Él le hace la propuesta, Josué la acepta y así llega finalmente el día de la grabación del material. El hombre le pide lo mismo al equipo de producción, que él no quiere que saquen su cara, que él va a ir, que él va a participar, pero que en todo momento las tomas tienen que ser de espaldas o de cualquier ángulo, menos frontal, porque él no quiere que vean su rostro. Y pide que le sigan llamando Josué Velázquez, manteniendo todavía él que todo esto se debía a que él quería quedar en el anonimato por protección. El equipo de realización pues entonces está de acuerdo, y cuando llegan al local donde iban a filmar, que era como en una especie de lago, el equipo de producción realmente no entendía por qué tenía que ser ahí, ya que habían varias cosas raras, como por ejemplo que era un lugar no muy visitado. Encima de eso no iba a ser una entrevista en un par de sillas bajo una sombrilla o algo así típico de televisión. No, Josué exigió a la producción que todo tenía que hacerse en una barca. Y aunque a ellos le pareció muy raro, pues la verdad todos estuvieron de acuerdo, ya que obviamente sabían que todo esto les iba a dar un buen rating al programa. Todo el equipo de realización recuerda que cuando finalmente Josué llegó, a todo el mundo él le dio como saludo la mano izquierda. Al único que él decide saludar con la derecha es al mismísimo Juan Ramón Sáenz. Algo que a todo el mundo le pareció como que bastante raro. Como también sería llamativa la manera en la que Josué se apareció con una piel de animal muerto tirado por encima de la ropa. Traía como bastón un hueso, como una especie de fémur de restos humanos. Eran restos óseos humanos. No que él quizás haya matado a nadie, pero se conoce que también muchas personas que se dedican a todo esto ultrajan muchas tumbas y roban huesos y hacen horrores con las personas en los cementerios. Traía imanes, amuletos, las manos cubiertas con guantes como para que no le vieran el supuesto anillo que él decía que le había dado el demonio y que nadie le podía quitar. Y encima de esto, durante toda la entrevista, varias cosas raras suceden. Llega un momento en el que se puede ver a Josué en lo que parece ser como que se deshace de una carga que traía, como una especie de epilepsia, se pudiese decir. Como mismo uno de los camarógrafos que estaba grabando se percata de que algo raro sucedía con Juan Ramón Sáenz, el cual en una cara como que de no sentirse bien, pero al mismo tiempo tengo que seguir aquí porque soy un profesional, se notaba como que algo le estaba pasando al conductor. El hombre en reiteradas ocasiones se llevaba ambas manos al pecho y a la parte alta del abdomen, como que algo le aquejaba, como que había algo que lo estaba molestando. Todo esto provocó que se manejara la teoría que lo que había ocurrido esa noche durante la entrevista, Josué lo que se encontraba haciendo sin ser descubierto era literal como que un cambio de vida, salvándose él a cambio de entregar a Juan Ramón Sáenz. Como dato curioso,
como yo conozco mucho de este tema, quiero aportar que esto sí existe, los cambios de vida sí existen. No conocía que se pudiesen realizar de esta forma, porque normalmente para hacerlos hay que ir a un hospital y hacer el trabajo delante de la cama de una persona que esté moribunda. Pero bueno, me imagino de que estas cosas en todos los países no funcionan iguales. Y así pues después de la entrevista, lo que todo el mundo pensaba que iba a ser como un material digno de cualquier programa, como cualquier otro de los tantos que transmitían. Pero todo el mundo se equivocó porque resultó ser todo lo contrario, ya que desde este momento las desgracias estaban a punto de comenzar. La vida de todos los que habían estado allí esa noche nunca más volvería a ser la misma. Cuando todo el equipo de realización se regresa a México, porque toda esta entrevista, todo el material se había grabado en Estados Unidos, resulta que tanto el reportero como el camarógrafo sufrieron algunos percances, ya que el reportero, por ejemplo, sufrió un aparatoso accidente automovilístico donde estuvo a punto de perder la vida. El carro quedó desbaratado, no servía para más nada. Y el camarógrafo, si bien tenía ya programada desde hace un tiempo atrás una intervención quirúrgica, la fecha tuvo que ser adelantada porque la condición del hombre empeoró y se lo llevaron de emergencia. Finalmente lo operaron, pero estuvo también a punto de perder la vida porque se complicó debido a una hemorragia interna. Hasta que llegamos a lo más impactante de todo. Quizás muchos de ustedes saben cómo funciona el mundo de la televisión. Los materiales se graban, pero luego tienen que pasar un proceso de edición, de cortes, de postproducción. Y no es que tú grabaste algo hoy y lo vas a sacar inmediatamente. Llega el día en el que el programa estaba ya supuesto a salir, cuando horas antes el productor del programa recibe una llamada del hospital donde le están confirmando que lamentablemente el conductor, el presentador, había acabado de perder la vida en el hospital. Resulta que después de la entrevista, poco a poco Juan Ramón comienza a enfermarse, hasta que finalmente para en el hospital, del cual nunca más el pobre hombre saldría, ya que allí presentó un paro respiratorio que le cobró la vida debido a una, como mismo dijeron los médicos, muy misteriosa bacteria gastrointestinal, la cual le provocó un cuadro agudo de peritonitis. Algo que dejó a todo el mundo con la boca abierta, porque casi que literal, la última vez que ellos habían visto a Juan Ramón todo estaba bien. Convoca una reunión urgente con todos los directivos del canal para decidir qué iban a hacer, porque ese día que a él le notifican de la muerte era el día que iba a salir la entrevista al aire en Extra Normal. Y así el locutor pierde lamentablemente la vida el 29 de mayo del año de 2011 en la misma ciudad que lo vio nacer, en México capital. Y después de horas de discusión por parte de la cadena, esta decide que sí va a pasar el programa. Y así rápidamente, porque ya estaban casi que contrarreloj, el material lo llevan al cuarto de edición y lo que hacen es añadir el típico cartel de descanse en paz en la parte baja del programa, así como también mencionar de que todo el episodio iba dedicado a la memoria de Juan Ramón, hasta que finalmente el programa sale al aire y así todo México con los pelos de punta es como se entera que el famoso locutor había fallecido. Todo esto entonces trae una serie de escándalos, de controversia, ya que todo México aseguraba que la causa oficial de la muerte de Juan Ramón Sáenz era falsa, que en realidad lo que había pasado es que Josué, el satanista, había aprovechado ese día de la entrevista para cambiar su vida por la de Sáenz. Y así, con solo 48 años de edad, los fanáticos del misterio le decían adiós a una de las personalidades más queridas dentro de la cultura popular mexicana. Por mucho tiempo, Josué estuvo desaparecido, no se sabía nada de él, hasta que un día demostró sus verdaderos colores y, sediento de fama,
así de la nada, él empieza a aparecer en algunos programas de televisión, en esta ocasión ya mostrando su cara. Incluso se prestó para hacer un programa donde él saldría a decir que bajo ninguna circunstancia él había sido culpable por la muerte de Juan Ramón Sáenz, así como de los accidentes relacionados con el equipo de producción. El hombre aseguraba de que todo había sido un montaje, de que él era un farsante, que él nunca había hecho nada de lo que ya les he narrado, que todo era un cuento, que todo era para buscar popularidad. Incluso en otra ocasión se dejó ridiculizar en otro programa de televisión, los cuales presentaban una supuesta sesión de cuija llevada a cabo por el mismísimo Josué, con la presencia de un medio unidad, el cual quedó poseído por un muerto, echando espuma por la boca. La cuija se movía sola, y a pesar de tener al público en tensión, el programa termina con el mismo equipo de producción desmintiendo todo, probando cómo hicieron cada cosa para que pareciera real. Y así comienza pues como que esta fama, esta nueva etapa de Josué, que si bien lo dejaba como un fraude, pero al mismo tiempo a él eso le ayudaría muchísimo, porque entonces el pueblo lo iba a ver ya como un estafador, como un mentiroso, y obviamente esto entonces cortaría cualquier tipo de responsabilidad con la muerte de Juan Ramón Sáenz, que obvio nunca fue su culpa científicamente. Pero México, que es un país que cree mucho en todo esto, sí querían literal lincharse al hombre, porque pensaban que por una brujería él había matado al locutor. Y así estuvo por algún tiempo en el ojo público. Tuvo un momento muy viral en YouTube gracias a aquella icónica entrevista que hiciese con Padrecito Dios Dross, el cual muchos de ustedes seguro conocen, en el cual Dross representando a la ciencia y Josué representando a la religión, con la presencia de un par de intermediarios, estos dos carearon sobre todos los hechos que habían acontecido desde el año 2002. Dross, tan inteligente que es, supo con sutileza cómo dejar en ridículo a Josué, sobre todo en la parte en la que le pide que hable en otra lengua, ya sea en latín, en hebreo. Y Josué, obviamente, como era un mentiroso, esquiva totalmente la pregunta y nunca le contesta a Dross, dejándolo así sin tener que acusarlo directamente como un ridículo antes de las millones de personas que se encontraban escuchando el programa. Que les quiero aclarar que una de las razones por la que Dross hizo esta pregunta es porque casualmente Josué en la llamada del 2002 había dicho de que él, por todo esto de las posesiones y el acuerdo con los demonios y tal, pues que él dominaba lenguas antiguas, hebreo, latín y otras ya incluso extinguidas, se pudiese decir. Pero resulta que una vez que Juan Ramón fallece, ¿saben ustedes quién fue el que regresó para la locución de La Mano Peluda? Nada más y nada menos que el locutor original. ¿Se acuerdan? El que se fue del programa porque tenía pesadillas y le empezó a coger miedo. El que les conté que recién acaba de fallecer, García Castillo. Él es quien retoma La Mano Peluda una vez que se muere lamentablemente Sáenz, donde estuvo hasta el año del 2018, cuando lamentablemente el programa ya sale del aire, se deja de transmitir debido a cambios en la emisora radial por donde se transmitía. Pero entonces García Castillo lo que decide es que va a mudar su concepto al programa Historias del Más Allá. Y una vez que ya les he presentado toda la historia, vamos entonces a ver todo lo raro en este caso. Se sabe que el pastor cristiano que estaba en el estudio, en la cabina de radio con Juan Ramón Sáenz, el día que Josué llamó, el hombre falleció poco tiempo después. Por su parte, Juan Ramón Sáenz, que hasta ese momento tenía una carrera súper exitosa, después de la llamada nunca más volvió a ser el mismo, ya que la mayoría de sus proyectos todos fracasaron. Una vez que Josué se reencuentra con Juan Ramón en el año del 2011, en cuestión de solo días ya lamentablemente
el famoso locutor estaba muerto. El reportero tuvo un accidente que casi se muere y el camarógrafo estuvo al punto de perder la vida en una intervención quirúrgica donde casi se desangra. Encima de eso, todos los programas que trataron el caso Josué, ya sea La Mano Peluda, Extranormal y otros quizás no tan populares como estos, eventualmente fueron cancelados. Y todos estos hilos se entrelazan llegando hasta el mismísimo señor García Castillo, el que acaba de fallecer, debido al hecho que una vez que Sáenz muere, entonces García Castillo retoma el programa de La Mano Peluda, y al enfrentarse al micrófono del programa es como que algo de todo este mejunje, de toda esta macumba cayó encima de él. La gente lo relaciona con todos estos accidentes y casos de muerte, ya que ambos comunicadores fallecieron a finales de mayo. El señor García murió el 31 de mayo, mientras Sáenz había perdido la vida el 29. Lo único que les separaba era una década de diferencia. Y bueno, voy a salir rápidamente de cámara para ponerme las pestañas postizas, el pelo, el look. Hoy no hay cejas, el look va a ser así. Regresamos porque todavía hay algunas cositas de este caso que les quiero comentar. Y bueno, mis amores, lo que quería dejar para el final, mi opinión sobre Josué Velázquez, como una persona que conozco mucho de este tema en particular. A mí se me hace que sí hay elementos que se pudieran considerar reales en este caso. Por ejemplo, el cambio de vida, de que tú cambias tu salud o librarte de la muerte a través de un ritual, pasándole todo ese mal que tú tienes a una persona y extrayéndole a ella el bien que tiene para tomarlo tú y así librarte. Tanto la muerte de Juan Ramón como el aparatoso accidente automovilístico del reportero y la cirugía que terminó casi cobrándole la vida al camarógrafo, eso también podemos verlo como consecuencia de, aunque yo no creo que quizás esté relacionado como tal con Josué, sino con los artículos que él portaba ese día, ya que traía muchos elementos con una alta carga que sí se les pudiera pegar a esas personas inocentes, a esas personas limpias, y provocarles de cierta forma cualquier tipo de desdicha. Pero creo yo realmente que Josué, todo lo que contó, tanto en La Mano Peluda como en Extranormal, es verdad. Puede que sea un poco charlatán. Creo que era alguien que estaba buscando sus 5 minutos de fama. Es una persona que se nota que miente, a pesar de que nunca quiso decir su nombre real o mostrar su rostro. Qué casualidad que entonces en las últimas apariciones que estuvo haciendo, ya ahí sí daba la cara, reconoció de que él sí era un estafador, aunque también entiendo que eso lo pudo haber utilizado como escudo para que no lo lincharan, achacándole las muertes y las desgracias que todas estas personas habían sufrido. Pero en general, él como persona, yo siento que es un estafador, un charlatán, un mentiroso, y que nada de esto fue verdad. Ni el pacto con el demonio, ni los beneficios que obtuvo, ni que le acechaban. Y si fuera cierto que todas estas personas se han accidentado o han estado al punto de la muerte o han llegado a fallecer, se debe a los artefactos. Pero también cabe la posibilidad de que nada esté relacionado, porque al final del día somos millones de seres humanos en este planeta, señores, y la gente a diario muere, la gente a diario se complica en una cirugía, la gente a diario tiene un accidente automovilístico. Entonces, es cierto que a veces las coincidencias que funcionan tan raramente en esta vida se pueden dar en un grupo cerrado. Tú ves que sucede a un japonés, a un africano y a un canadiense, y tú no lo ves como coincidencia porque sucedió en 3 regiones separadas. Pero a veces estas cosas se pueden dar en grupos más cerrados. Es el algoritmo de la vida, puede suceder. No estoy negando que haya sido culpa de los artefactos, pero también cabe la posibilidad
de que haya sido simples coincidencias. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este caso. Creo que de toda la bibliografía que hay afuera, en cualquier formato, ya sea en fotos, en audios, en videos, en blogs, en lo que ustedes busquen, no es por vanagloriarme, pero yo creo que yo he sido la perra que más he cubierto de pi a pa toda esta situación, porque les di hasta detalles tan frescos como de hace unos pocos meses atrás. Espero que les haya gustado este trabajo. Para mí la verdad fue exquisito realizarlo. Es un caso que me gustó mucho investigarlo, sobre todo por el hecho que se tocan temas de los cuales yo tengo conocimiento por mi pasado religioso. Y como mismo espero que te haya gustado la historia de hoy, asimismo espero que te haya gustado el maquillaje, el resultado final. Saben que a mí me gusta jugar. Yo no soy de las personas que se sienten en una cámara a hacerse todos los días el mismo maquillaje. Adoro jugar con el maquillaje. Es la belleza, es la libertad, es una manera de expresarse tan única que precisamente ahí radica lo bello, lo hermoso de todo esto. De salirte de tu zona de confort, de explorar, de tratar cosas nuevas. Yo estoy enamoradísima de mi maquillaje. Y bueno, el look, un look muy X, una peluca muy muerta, un trapo, pero me siento bella y creo que hice un gran trabajo en el Coven de hoy respecto a lo que es el caso. Déjenme saber ustedes qué piensan. Para eso está la caja de comentarios. Compartan con todos para que este Coven crezca y se llene de brujas y brujos y brujes. También regálame un bonito like si te gustó el contenido y considera suscribirte si aún no lo has hecho. Y si lo haces, activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas cuando subo un nuevo video. Ten presente la propuesta que te hice de la membresía. Sé que la vamos a pasar muy bien en el Discord, en el Telegram. Me va a encantar hacer casos que ustedes directamente me pidan. Y todo eso es parte de los beneficios exclusivos que van a tener como miembros oficiales del Coven de las 3 M's. Yo soy Anika Leclerc y te espero en un próximo caso. Adiós.